Naofumi estaba resistiendo el ataque más brutal que había recibido hasta el momento en su vida. Un rayo de fotones proveniente de la gran tortuga espiritual. Una bestia del tamaño de una montaña. En su espalda, más específicamente en su caparazón, albergaba una gran ciudad del tamaño de la capital de Melolomark, destruida y asediada por sus familiares. Ese mismo monstruo disparó un rayo capaz de carbonizar una montaña directamente hacia el héroe del escudo. Pero él, invocando su escudo más poderoso en absorción mágica, el devorador de almas, para el rayo y hace que este se fragmente en los extremos del escudo, dispersándose en su espalda. Los rezagos carbonizan todo a su paso, el terreno se descompone, los árboles se derriten y cuando conecta con la montaña más cercana, esta explota. Pero el muchacho no cedía, sus brazos permanecían firmes. El dolor que estaba experimentando era uno de los más grandes hasta el momento. Sentía que su piel ardía, que sus órganos internos se quemaban, que su brazo estaba a punto de romperse. Pero esta sensación no hizo que bajara su guardia, porque detrás de él se encontraba Philo, canalizando su energía, y Raphtalia, sosteniendo su espada con los ojos cerrados, mientras un gran poder empezaba a manifestarse. El aura de color negro y blanco empieza a proyectarse en su cuerpo. Finalmente, aquella descarga termina y Naofumi, aún en una sola pieza, cae de rodillas. Le da una señal a Raphtalia para que avance y ésta se monta en la espalda de Philo. La potencia que el pájaro estaba ahorrando en sus piernas la utiliza para realizar un salto astronómico directamente al cuello de aquella tortuga del tamaño de una montaña. En el aire, Raphtalia sentía una gran tensión, todos sus músculos estaban gritando, sus huesos se estaban tensionando más allá del límite, y sus dos manos, que empuñaban la espada larga del karma, le proveían del espíritu y de la energía almacenada en su cuerpo, haciendo que la hoja brillara en un resplandor plateado, arremetiendo con una velocidad demencial sobre aquel enemigo colosal. La Raccoon cierra sus ojos, manipula todo el poder almacenado tanto en la energía cinética de Philo como en su cuerpo y lo manifiesta en su hoja. Finalmente, cuando ellas hacen contacto con la piel de ese monstruo, la espada, cargada con una energía inconmensurable, es blandida, haciendo así que todo el cuello de aquella tortuga se partiera en dos. El corte de la hoja atravesó carne, tendones, músculos, huesos, hasta que, finalmente, la energía encontró su salida en la parte trasera del cuello. Realmente, la distancia recorrida por la energía de su corte alcanzaría la misma área que la de una montaña. Si tuviera que darte una escena para que así puedas comparar los hechos, mencionaría el momento en el que Zorro de One Piece fue arrojado hacia Pika y él, con un poder abrumador, cortó una montaña. Lo mismo había hecho Raphtalia, pero en el universo de Tate no Yusha. Por favor, sed bienvenido a este video. Lo que acabas de escuchar es la introducción de la gran historia en cómo Raphtalia se enfrentó junto a Naofumi contra su enemigo más grande, literalmente hablando en términos de tamaño. Si te interesa escuchar esta historia desde el principio, por favor, acompáñame en esta narración. La batalla contra Glass y Lark había terminado. Ahora, los héroes se estaban preparando para la siguiente ola que tomaría lugar 2 semanas después. En este lapso de tiempo, cada uno de estos sería sometido a un intenso entrenamiento para elevar sus poderes. Naofumi consideraba que todos los demás héroes eran unos completos inútiles, por eso debía enseñarles todo lo posible para que se fortalecieran. Sin embargo, debido a grandes discordias y problemas de personalidad, ninguno decide tomar fe de la palabra del hombre quien ellos consideraban como su enemigo. Por eso, constantemente se rebelaban ante el entrenamiento. Finalmente, llegó el día en el que su paciencia alcanzó un límite y estos decidieron dejar de participar. Justo cuando estaban a punto de salir del castillo, los guardias lo detienen. La reina había dado orden expresa de que ninguno de ellos podía salir ni tampoco participar en ningún tipo de misión que el gremio de aventureros pudiera ofrecer.
El motivo era muy sencillo. Al igual que Naofumi, ella sabía la gran debilidad que tenían los otros 3 héroes, y si no participaban en este entrenamiento con seriedad, serían tan inútiles como para participar en la siguiente ola. Por eso mismo, les vetó de cualquier otro tipo de distracción para que así ellos pudieran enfocarse solamente en su entrenamiento. Esto realmente molestó tanto a los héroes que casi estaban dispuestos a iniciar una masacre en ese lugar. Por unos momentos ellos sujetaron sus armas y la rabia en su mente estaba a punto de estallar. Miraban con frialdad a la reina y bastaba simplemente un leve movimiento para que se abalanzaran hacia su cuello. Pero no pasó debido a que Naofumi se interpuso en su camino. Anteriormente les había demostrado su superioridad en términos de poder. Ninguno de ellos era capaz de lastimarlo, y si él se coordinaba junto a los guardias y a sus compañeros de grupo, los 3 héroes serían derrotados. Por eso su presencia era crucial. Una vez él se interpuso entre los héroes iracundos y la reina, ellos se vieron obligados a bajar las armas. Entonces, la reina, como si lo hubiera planeado todo, les interpuso 2 condiciones a los héroes para devolverles su libertad. A cambio de investigar a varios monstruos extraños que aparecieron en diferentes países y participar en la ola que vendría la semana que viene, la corona les devolvería esa libertad que ellos tenían para que hicieran lo que quisieran. Analizando su situación y aceptando que ya no tenían más opciones, a regañadientes aceptan esas 2 condiciones. Y cada uno de los grupos parte en diferentes direcciones para investigar este extraño fenómeno. Llegando cada uno a sus respectivos destinos, Naofumi se encuentra en la aldea que él alguna vez salvó. ¿Recuerdan aquella que tuvo problemas por plantas que supuestamente crecían desbordadamente? Él se dirigió a ese lugar y ahora parecía una jungla completa. Estaba repleta de frutas que utilizaban para el comercio. Al llegar a ese sitio, los aldeanos lo recibieron de una forma muy agradable. Estaban bastante felices y emocionados que el héroe del escudo estuviera aquí para visitarlos. Se extrañaban de por qué su presencia, pero cuando él explicó que realmente vino a este lugar para investigar los extraños sucesos que estaban ocurriendo, todos se alegraron. Curiosamente, esa misma noche, después de departir una cena con quienes lo habían invitado, aparecieron monstruos desde el cielo. Su forma era la de un ojo gigante con alas de murciélago en su espalda y un cuerpo amorfo, bastante desagradables de ver, repulsivos. Pero cada uno de estos no superaba el nivel 35. De hecho, fue bastante fácil para todo el grupo de Naofumi librarse de esta ola de ataques. Ellos tenían solamente un objetivo: masacrar a la vida, a los seres humanos, pues ignoraban la destrucción de las estructuras y los edificios, lo cual simbolizaba una gran diferencia con los monstruos de la ola. Repeliendo el ataque de todos estos monstruos, Naofumi vuelve al castillo utilizando su magia de teletransportación para informar a la reina lo que había descubierto. Una vez ahí, se halla con los otros 3 héroes, los cuales habían también entrado en contacto con estas mismas bestias, e inician una conversación para tratar de averiguar qué es lo que estaba pasando. Aparentemente, mientras se estaba desenvolviendo la conversación, Naofumi le pregunta a los 3 héroes si ellos conocían de antemano información sobre este evento. Sí, en los juegos que ellos conocían antes de venir a este mundo se mencionaron estos acontecimientos, pero todos, a la negativa, afirmaron que no sabían nada y que esto era completamente nuevo para ellos. Pero le parecía bastante extraño a Naofumi, pues sus respuestas eran secas, sin emociones y casi instantáneas, como si estuvieran ocultando algo. La conversación entre ellos seguía estancada y no se desarrollaba en nada. Y así, los héroes infantiles empezaron a hastiarse y se fueron del lugar bastante irritados. Pero aún así, Naofumi aún mantenía una leve sospecha junto a la reina. Por eso le pidió que las sombras lo siguieran para que así descubrieran qué es lo que estaban ocultando. Lo que los héroes harían aquí sería el peor error de sus vidas, la más grande cagada que nunca antes se haya visto. Básicamente, casi destruyen varios países y el mundo por accidente, y un poco de estupidez mezclada. Esta historia será contada otro día, pero no te preocupes, será muy pronto. Continuemos.
2 días ya habían pasado desde la última reunión que sostuvieron con los héroes. El día después, cuando Naofumi volvió a dar su reporte de las investigaciones que estaba realizando, los héroes no se presentaron. Pero un día después se dio a entender la razón de su ausencia. Las sombras los estaban siguiendo diligentemente hacia su destino, para así tratar de descubrir qué es lo que ocultaban. Y al final, llegando a una ciudad en específico, un monstruo gigantesco se levanta del lugar. Una bestia del tamaño de una montaña se eleva de la tierra y empieza a caminar por el mundo. La bestia solamente tenía un objetivo: destruir toda la vida que encuentre a su paso. Allá donde ella pasare, la ruina, la desesperación y la muerte la seguía como si fuera su sombra. Varios países ya habían sido afectados por este monstruo colosal. Incluso muchos perdieron sus ejércitos en un intento de frenarlo inútilmente. La única esperanza para el mundo era la participación de sus héroes, tanto los 4 guerreros legendarios como los 7 héroes de las estrellas. Pero de los 4 héroes, el trío dinámico había desaparecido. Sabían que estaban con vida, pues un artefacto que se encontraba en la catedral que anunciaba sus vidas aún no se había roto, pero nadie sabía en dónde estaban. En cuanto a los 7 héroes de las estrellas, se encontraban dispersos por todo el mundo. Reunirlos tomaría bastante tiempo, el suficiente para que esta tortuga destruyera gran parte de todo el continente. Por eso, Naofumi estaba solo. El héroe del escudo tenía que ponerle fin a esa bestia que amenazaba a la humanidad. De lo único que dependía era sus compañeros y el ejército coalicionado de los demás países que habían sufrido devastaciones por la gran tortuga espiritual. Había pasado ya una semana desde el despertar de este cataclismo, y las naciones se habían aliado para tratar de frenarla. El héroe del escudo estaría en la vanguardia para tratar de luchar contra él. En un principio, los dirigentes de las demás naciones estaban bastante inseguros por esta pelea. Todos tenían sus dudas y sus miedos. Aquellos que habían sufrido grandes pérdidas solamente veían desesperación, y los que aún no habían sido afectados no racionaban bien las cosas y tomaban decisiones apresuradas y estúpidas. Fue el papel del héroe del escudo tratar de tranquilizar las almas de todos los presentes para así unir los corazones de todos y motivarlos a avanzar. Este sería el día en el que Naofumi se convertiría en un héroe para todo el mundo. Utilizando su gran carisma como comerciante, logra convencer a todos de que no desfallezcan. Menciona que si ellos no tienen el poder suficiente para afrontar esta amenaza, el héroe del escudo les prestaría su poder y se convertiría en su escudo. Y así, él los protegería a todos. Bueno, realmente estas palabras las estaba inventando, pues su personalidad no iba acorde con lo que decía. Por eso, Raphtalia, Philo, Risha y básicamente todos los que lo conocieran lo vieron de una forma extraña, pero era necesario para así hacer que todos lo siguieran. El día que dijo ese discurso, se preparó para cargar enfrente de la bestia. Naturalmente, como él era la piedra angular de la moral de todos, debía dirigirse a la primera línea. Sacaría varios análisis de esta batalla. Si él no era capaz de resistir los ataques de esta bestia tan gigantesca, deberían retroceder y esperar hasta el reagrupamiento de los héroes de las estrellas. Pero si era capaz de proporcionarle un daño considerable y además resistirla, tendría que acabar con esta amenaza de una vez por todas. Montados sobre Philo, Raphtalia, Naofumi, la gran maestra del Gengen Mousou, el arte marcial más poderoso del mundo, y Risha se dirigían hacia la batalla. El ejército coalicionado se quedaría atrás. Ellos tendrían que apoyar al héroe del escudo en caso de ser necesarios. Y así empieza la confrontación. Naofumi se dirige a toda velocidad sobre Philo hacia esa bestia y son recibidos con un gran pisotón del monstruo. Era como si le arrojaran una montaña encima. Entonces él, bajándose de Philo, invoca 2 escudos: escudo aéreo y prisión de escudo.
Fácilmente, el pie de la tortuga logra perforar estas defensas sin el mayor esfuerzo, hasta que llega sobre Naofumi, y él, cumpliendo su deber como defensor, levanta su escudo e intercepta el peso de miles de toneladas. El impacto, dijo él, que causó grandes repercusiones en su cuerpo. Sentía una tensión demencial. Huesos, carne, músculos, todo lo que se consideraba como su ser estaba siendo presionado con una gran potencia, pero él no cedía, no dejó que la planta de esa bestia tocara el suelo y aplastara a sus amigos. Finalmente, con una fuerza que podríamos considerar hercúlea, repele el ataque de la bestia, pero aún así provocó que él diera varios pasos atrás y perdiera su estabilidad. La tortuga, desde su gran altura, lo miró con odio y, con un silbido desde su garganta, invocó la presencia de cientos de sus familiares, aquellos murciélagos de un solo ojo que se empezaron a abalanzar sobre él. No tenía tiempo para descansar. Rápidamente invoca cambio de escudo a el de estrella fugaz, aquel que le permitía formar una barrera de un radio de 2 metros que protegería a todos sus aliados en el interior. Los familiares no tenían el poder suficiente para penetrar esta defensa, pero solo sería así si fueran individualmente. Estando coordinados por su maestro, la tortuga espiritual, todos juntan su poder y lanzan un rayo de calor desde su ojo directamente en un solo punto. El escudo de estrella fugaz empieza a fragmentarse lentamente, pero aún resiste. Los miembros del grupo de Naofumi no permitirían que esto pasara, y, tomando acción de batalla, salen del escudo saltando con una gran potencia hacia la gran nube de bestias que alcanzaba a tapar el sol. Llegaron a una altura demencial, y ahí fue cuando Raftalia, utilizando los cuerpos de las demás bestias, tomaba puntos de apoyo para cortar a cientos, si no miles, con sus ataques. Filo utilizaba su magia de viento para mandar a volar a todos los posibles, y también sus grandes patadas para destruir a todos los monstruos de un solo impacto. Eclair, la caballero más fuerte del mundo, estaba junto a ellos. Con sus habilidades de esgrima era capaz de rebanar a las bestias con facilidad, y la artista marcial más poderosa de todas desencadena un combo de patadas giratorias que forman un tornado destruyendo el cardumen de bestias. Mientras los segundos pasaban, los monstruos empezaban a reducir sus números y la presión sobre el héroe del escudo empezó a mermar, lo suficiente para seguir avanzando. La batalla era bastante recia. Mientras Naofumi avanzaba, su grupo combatía en el aire para exterminar a estas bestias, hasta que finalmente redujeron su distancia con el monstruo y él, condenotándolos como una amenaza, empieza a cargar un gran poder mágico desde su garganta. Apuntando a su dirección con su boca, se puede ver que un gran núcleo de mana empieza a formarse. Chispas de electricidad se forman en sus dientes. Dentro de poco iba a disparar un geyser de mana, un rayo eléctrico que destruiría todo a su paso. ¿Recuerdas el Balalark Saika de Sinbad? Uno de los protagonistas de la serie de Magi. Pues bueno, el ataque de la bestia que estaba a punto de arrojar le rivalizaría, no sería inferior a ese. Naofumi no tenía ni la menor idea de lo que iba a enfrentar, solo sabía que era un golpe pesado y de atributo eléctrico. Si lo recibía con el escudo de mar profundo, que era de atributo de agua, seguramente no podría contener el impacto y moriría vaporizado. Razonando con calma, decide cambiar a un escudo cuyo atributo le haga counter al impacto que estaba a punto de recibir, y así evoca al devorador de almas, aquel que tenía la pasiva de, cuando recibía un impacto mágico, absorbe esta magia y la convierte en SP hacia su portador. Esta sería la mejor opción para aguantar el golpe. Le ordena a todo su grupo que se oculte a su espalda, y así, en un movimiento rápido, todos se resguardaron detrás de él. Instantes después, la bestia dispara ese geyser de luz, impactando de lleno en el escudo de Naofumi. Según se describe en la novela, esta fue una de las peores sensaciones que él pudo sentir en su vida. Una descarga eléctrica pasó por todo su cuerpo. Sintió que incluso varios músculos se le desgarraron en el impacto. Órganos internos, piel, huesos, todo se sentía quemado. No sabía cuánto tiempo había pasado. Los segundos se le hacían minutos, pero sentía que había estado una eternidad soportando este ataque.
Finalmente, cuando terminó, el chico cayó de rodillas. Estaba humeante por todo su cuerpo, casi a punto de desvanecerse. Su conciencia estaba nublada. De no ser por un conjuro de apoyo proveniente desde la reina a la distancia que tenía la intención de sanarlo, Naofumi habría caído inconsciente. Mirando hacia su espalda, se dio cuenta que la montaña que estaba en su parte trasera había desaparecido. No era una broma. El chico acabó de resistir un ataque que fácilmente podría destruir una ciudad. Los ojos de la bestia se ensancharon, como si estuviera diciendo en su mente: esto es imposible. Los miembros del grupo de Naofumi no permitirían pasar esta oportunidad de oro. Mirando a su presa, quien estaba descubierta, mostrando una gran apertura, todos saltan a atacarlo. Las cuchillas de Eclair generaron grandes cortes en su cuello, haciendo que varias gotas de sangre se esparcieran por todo el lugar. Raftalia hizo lo mismo. Con un movimiento largo de su espada, generó un corte aún más profundo. De la herida brotaron grandes cantidades de sangre manchando el escenario. Filo, quien había saltado más alto que todos, cayó desde el cielo haciendo una patada de águila sobre la cabeza de la bestia. Y la maestra del Hengen Mousou utilizó sus pies, lanzando una patada directamente en el mentón de la bestia al mismo tiempo de Filo para así generar un golpe de pinza. El espectáculo era bastante surrealista, pues pequeños animales estaban destruyendo a una bestia colosal de ese tamaño. Finalizando sus primeros ataques, se preparaban para efectuar el siguiente combo, pero la tortuga espiritual, mirándolos con odio, vuelve a apuntar su mandíbula sobre ellos. Naofumi aún no estaba lo suficientemente recuperado para aguantar otro de estos impactos, pero tenía que hacerlo. Con pura fuerza de voluntad vuelve a levantarse. Todos los miembros de su equipo, confiando en él, se refugian en su espalda. Y esta vez, preparándose de antemano de lo que iba a recibir, decide invocar 3 escudos de antelación. 2 escudos de estrella fugaz formando una barrera hacia afuera, escudo de prisión envolviendo a todos los miembros de su equipo y él como última línea defensiva. Aguantando la respiración, mira cómo se prepara la bestia a punto de disparar. Le grita a Raftalia y a Filo que se preparen para hacer el ataque combinado de ellas más poderoso que conocían. Para efectuarlo, necesitaban realizar varias preparaciones, es decir, reunir el poder que había en sus cuerpos en un solo punto para después liberarlo. La maestra del Hengen Mousou se acercó a Filo. Ya que ella es un monstruo, ella puede manejar la energía de forma natural, pero aún así, dándole un empujón, presiona varios puntos específicos y los inyecta con poder para que ésta pudiera acumularlo de una forma más apresurada. Raftalia cierra sus ojos, clava la espada en el suelo y empieza a reunir todo el poder que había en su cuerpo y en el ambiente en su cola. Varios orbes empiezan a prepararse alrededor de la misma, y Filo acumulaba poder de viento en sus alas. Después, el gran impacto que estaban esperando se presentó. La tortuga disparó nuevamente su rayo solar con la intención de carbonizar todo lo que encontrara a su paso. La energía primero impactó en la burbuja del escudo de meteorito. Esta vez Naofumi le había echado ganas y el poder defensivo era muy superior al de los demás. Finalmente cediendo, el escudo se rompe, pero cumplió su papel de reducir el poder del ataque. El rayo se encuentra con la segunda capa, que corre la misma suerte. Es destruido, pero cumple su papel de debilitar. Lo mismo pasa con la prisión de escudo, hasta que finalmente se topa con Naofumi. El ataque recae sobre el héroe, pero él lo para. El rayo empieza a fragmentarse en varios hilos desde los extremos del escudo. Y estos rezagos empiezan a carbonizar todo lo que encuentran a su paso. Incluso vuelven y desaparecen otra montaña que estaba a sus espaldas. Ya sería la segunda que desaparece en esta confrontación. El impacto hizo que él se sacudiera. Sentía que todo su mundo empezaba a ser derretido. El calor se traspasaba por su cuerpo y por unos instantes perdía la conciencia. Pero no cedía, pues en el momento que él cayera, todo su equipo moriría. Y esa era la motivación necesaria para mantenerse en pie. Detrás de él, Filo y Raftalia, confiando plenamente en su maestro, siguen reuniendo su poder hasta que finalmente están listas. Levantan sus ojos y le hacen un gesto a Naofumi de estar preparadas.
Finalmente, el rayo termina su recorrido y Naofumi cae hacia el suelo nuevamente, con humo saliendo por todo su cuerpo. Le grita a sus amigas la señal de ataque y Raftalia se monta en la espalda de Filo para que ésta saliera disparada directamente hacia la cabeza de la tortuga, más específicamente hacia su cuello. En el aire, Raftalia estaba reuniendo todo el poder que había acumulado en su cuerpo directamente en la hoja de su espada. Un brillo plateado empezó a emanar del arma. Mientras tanto, gran tensión se desarrollaba en su cuerpo. Sentía como sus huesos estaban siendo aplastados, como sus fibras musculares desgarradas, y su piel siendo quemada por el mismo poder abrumador, concentrado en su mera existencia. Cierra sus ojos para manipular la energía que se estaba almacenando en su arma, y, aprovechando la energía cinética del salto de Filo, se prepara para realizar el ataque más poderoso de su vida, una técnica que incluso sería capaz de cortar montañas. Finalmente, Filo llega a su objetivo, alcanza la piel del cuello de la bestia y Raftalia, en un gran movimiento de espada, libera toda su energía en un corte. La potencia, si tuviera que describirla, sería como el Getsuga Tensho de Ichigo. Pasa por toda la piel, la carne, los huesos, arterias, hasta que finalmente encuentra su salida en la parte trasera de su cuello. El corte fue tan potente y tan limpio que pudo decapitar de un solo tajo a la bestia más poderosa que Naofumi había conocido hasta el momento. Mentalmente, una descripción de la escena sería como en One Piece el momento en donde Zorro salta hacia Pika, la gran montaña, y lo parte en varios pedazos. Lo mismo había hecho Raftalia, pero en el universo de Tate no Yusha. Finalmente, el grupo de amigas aterriza en el suelo. Seguido de ellas, cae la cabeza del gran monstruo a la tierra y sangre empieza a despilfarrarse por todo el escenario. Un río de esta sustancia salía del cuello de la tortuga decapitada. Ese sería el día en que toda la humanidad, o más que la humanidad, todos los países conformados por humanos y demi-humanos reconocerían el gran poder del héroe del escudo. Y ahí sería cuando él se ganaría el respeto de absolutamente todos. Y bueno, señores, esa fue la historia de Naofumi enfrentándose a la gran montaña, el día que Raftalia partió una montaña en dos. Si te gustó, por favor dale like, me gusta y comparte. Ya sabes, 27 minutos es hora de cantar, así que prepárate en este momento, invoca a tu diablo interno y empecemos. Hitotsu dake, hitotsu dake, hitotsu dake, hitotsu dake. Boku ga koko ni iru shoumei o. Boku desu ka, boku desu ka, boku desu ka, boku desu ka. Dekinai koto no shoumei o. Kimi datte, onaji datte, dare datte, matteru tte. Boku datte, soneranai kara. わからないから歌ってんだろう. Y bueno, esta vez la canté yo y no el diablo. Si te gustó, por favor nos vemos quizás mañana. Adiós.